Muy buenas a todos, hijos e hijas del celuloide. Bienvenidos un día más al Rincón de Javichi y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que, como podéis ver, hoy no se trata de una videocrítica, sino de hacer un repaso, que no un top, ¿de acuerdo? De las películas, pues, más significativas para este servidor, para mí, ¿de acuerdo? Antes de empezar a soltar la mandanga, antes de empezar a deciros pues mis recomendaciones, las películas que más me han gustado, decir un par de cosillas. La primera y la principal, por encima de todo, porque si no, no seremos personas. Y es feliz año a todos, feliz año 2026. Y es día 1 de enero, estamos a vísperas de empezar a comer y digo, bueno, pues vamos a hacer este vídeo. Segunda, como siempre digo, cada vez que os hago un top, una lista o algo así, recordad que es simplemente mi opinión, lo cual siempre es bueno saber cuál va a ser vuestro top particular y si alguna de las que os digo pues os ha llegado a vosotros, no me la podéis dejar en comentarios, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, pues evidentemente, no faltéis al respeto a nadie, todas las listas son válidas, todas las películas son bien recibidas y podemos tener aquí pues un debate bastante agradable. Bien, decir, como yo os decía, que es una lista personal y decir también, pues que evidentemente no he podido ver todas las películas que me gustaría ver este año. Hay muchas que se me han escapado y hay otras, pues que otros compañeros posiblemente sí las han visto en festivales y otras sesiones, pero que evidentemente yo no he llegado a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente voy a hacer con lo que yo he podido ver en salas. Y vaya por delante de que cuando he estado haciendo la lista me he dado cuenta de que para mí este año, ante todo, lo que ha mandado es el cine español. Extrañamente, pero cuando me he dado cuenta había un total de 10 películas en mi lista de cine español, algo bastante significativo para mí, ya que indica de que el cine americano lamentablemente pues no pasa por su mejor momento y creo que se nota muchísimo. Yo no solamente que digas películas de superhéroes o de Star Wars o de cualquier otra cosa, sino el cine americano en general, ¿de acuerdo? Pese a que ha dejado cosas pues también bastante interesantes, bastante entretenidas y que algunas se ha salvado. Evidentemente, no todo va a ser malo, ¿de acuerdo? Dicho esto, decir que he escogido tres o cuatro películas, pues de cada uno de los grupos que se puede coger. No va a haber un orden, es decir, no va a haber primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto, no. Simplemente, antes de empezar, decir que para mí hay una clara ganadora este año y es la película de a Laura Ruiz de Azúa, que es Los Domingos, ¿de acuerdo? Me parece que ha sido la mejor película de este año, la que más me ha tocado y la que más he disfrutado. Ahora veremos en cine español, decir, como ya os he dicho, que el cine español manda este año, de hecho, 10 películas que os estoy dejando aquí, y en el cual me quiero dejar películas pues que me han llegado a gustar tanto como por ejemplo Una finca portuguesa, un fantasma en la batalla, La buena letra o More Than Me, otra de esas películas pues que a nivel personal sí que me llegó a tocar por la temática que trata, que es el amor, el desamor y cómo se vive todo ello, ¿de acuerdo? Y los traumas o los monstruitos que solemos generar a la hora pues de dejar a una persona. Entonces, evidentemente, por muchas razones me llegó a tocar esta película, ¿de acuerdo? Y una vez dicho esto, porque había, como habéis visto, hay grandes películas, vamos a empezar ya, si queréis, pues con el cine patrio, con el cine español, que ha dejado cuatro peliculones. Ya os digo, pese a que me parecería una quinta buena opción para meterla aquí, también se me quedaría fuera Sirat. Lamentablemente, yo no la compro tanto como otros compañeros que sí la han disfrutado más y que me alegro por ellos, pero a mí no me parece tan potente y tan maravillosa como mucha gente la ve, ¿de acuerdo? Al menos no tan maravillosa como películas como Furia, ¿de acuerdo? Una película que me la descubrió un compañero, como es mi maravilloso John de Amantes de Uyuni, que tenía muchas ganas de verla y que ya la ha visto y me parece que está simplemente, pues, increíble. Una película que trata un tema bastante espinoso, como evidentemente lo que es una violación de una joven y cuáles son las consecuencias de este terrible acto. Pero
también se va a utilizar lo que es el teatro para la canalización y cierre de las heridas, pues, de este acto atroz de cara a su protagonista. Entonces, me parece que es una película que es muy visceral, que no es accesible para todo el público, porque evidentemente la película es un poquillo desagradable de ver, ¿de acuerdo? Pero que debido a su dirección y a la actuación de sus protagonistas, me parece que es una de las películas más interesantes y más potentes que he visto este año, ¿de acuerdo? Me pasa lo mismo con Mol Junts o Muy Lejos, ¿de acuerdo? Película dirigida por Gerard Holmes y que, por cierto, la tenéis en la plataforma Filmin, igual que Furia, por si os interesa ver cualquiera de las dos películas. Una película que ya os digo, está dirigida por J. Roms y interpretada por un titánico Mario Casas, en la que para mí ya es una de las mejores actuaciones de toda su carrera, si no decir que posiblemente la mejor actuación de su carrera. Una película que parte de cómo, tras un partido en Alemania, el personaje de Mario Casas se decide apartar de todos los que son su gente de aquí de España, quedarse en Alemania y tratar de encontrarse a sí mismo en ese viaje, ¿de acuerdo? Además de tener pues que superar diferentes dificultades como es la búsqueda de trabajo, la aceptación por la gente y otros tantos temas. Me parece una película que es muy interesante y que puede ser y es de hecho una de las mejores sorpresas de este año. También habría que destacar la película de Sorda, dirigida por Eva Libertad, una película que además viene de un corto de cine, ¿de acuerdo? Del mismo nombre además, de Sorda, y que para mí pues ha significado bastante y de hecho ha tardado bastante en salir de mí. Una película que evidentemente trata de las dificultades de una pareja, la cual una de ellas, que es el personaje de... espera, un momento, a ver, no me acuerdo el nombre de ella. Miriam Garlo, por cierto, que tenía que apuntar a la actriz. Miriam Garlo, la cual me parece que está simplemente deslumbrante en su papel, teniendo en cuenta cuál es la dificultad que tiene, que es ser sorda. Tienen que criar un niño, tienen que tener a un hijo que están esperando y tienen que criarlo, con lo cual se tocan dos temas. Por un lado, las dificultades de una persona discapacitada con esa problemática a la hora de cuidar al niño y todas las trabas que le va poniendo la sociedad en ciertos momentos, con lo cual, pues, me parece un tema bastante importante. Y además, por otro lado, se va a tocar otro tema como es la pérdida de libertad de ciertos aspectos de esta pareja a la hora de ser padres, ¿de acuerdo? Me parece que es una de las películas más mejor planteadas, por decirlo de cierta forma, de cine español y me pareció pues toda una sorpresa. Pero, evidentemente, para mí, la gran ganadora de este año en cuanto a cine español, como habréis visto por la imagen que tengo aquí, se trata ni más ni menos que de Los Domingos, película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que básicamente yo creo que la ha visto pues bastante gente y que para mí fue toda una sorpresa. La película me la descubrieron entre varios compañeros y la verdad que me acabó tocando más de lo que pensaba. La premisa es bastante sencillita. Película, básicamente, a través de cómo una joven decide ser una monja de clausura, ¿de acuerdo? Cómo esta decisión que toma va a repercutir en una familia neuronal que como podemos ser cualquier otra, y cómo se van a ir soltando diferentes temas que van a ir desestabilizando y destruyendo esta familia, ¿de acuerdo? No solamente el tema religioso está ahí presente, que sería básicamente pues el punto de partida, sino que hay otros muchísimos, tales como puedan ser pues una herencia, como pueda ser la libertad o la toma de decisión de la joven protagonista y otros tantos temas que van a ir destruyendo a lo largo de los diferentes uniones que van a tener, que son los propios domingos, en diferentes comidas, hasta que quede completamente destruida, ¿de acuerdo? Me parece una película que tiene una dirección simplemente exquisita, muy neutra, por decirlo de alguna forma, muy sensible, ante todo muy sensible, ¿de acuerdo? Y unas actuaciones brillantes encabezada por
Patricia López Arnaiz, que me parece uno de los mejores papeles de este año femeninos en cine español y que todo apunta a que se va a llevar pues más de un premio y había que meterla aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este sería pues para ir empezando mi top de cine español. Si nos vamos a drama, evidentemente, pues vamos a encontrar otras cuatro películas que a mí simplemente pues me han dejado bastante buen sabor de boca este año. Películas, evidentemente, como Train Dreams, una de esas películas de la cual pues no esperaba nada, que ha salido hace poquito en la plataforma Netflix, de moda sorpresiva, todo hay que decirlo, y que cuenta con dos actuaciones bastante potentes, hay que decirlo. Por un lado, Joel Egerton, gran protagonista de esta película porque evidentemente la otra contraparte es Felicity Jones y por ciertos aspectos de la película desaparece al cabo de un rato de la película y que deja sin duda alguna una de las películas pues más bonitas de este año, con una de las mejores actuaciones de este año y de hecho va de cara a los premios Oscar, a mejor actuación, ¿de acuerdo? Con una de las mejores fotografías de este año, que beben muchísimo de Terrence Malick, lo vais a notar en muchísimos planos, y uno de los mensajes más esperanzadores de este año, ¿de acuerdo? Me parece que es una de las películas a recomendar. En contraparte, ¿de acuerdo? Hay que mencionar pues otra película que quizás es bastante más oscura como pueda ser Warfare, Tiempos de Guerra. Película dirigida por Alex Garland que está basada en hechos reales, en la guerra de Afganistán, creo recordar, y que básicamente nos pone en la piel de un pelotón el cual tiene que aguantar los asaltos de el ejército contrario hasta que lo saquen de allí. Una película que cuanto más lo piensas y te lo paras a pensar, sinceramente, da más miedo por todo lo que te están contando dentro de esta película, por cómo es de verdad una guerra sin tener que recurrir a grandes dramatismos o intentar ficcionar todo demasiado, ante todo, ¿de acuerdo? Me parece que está jugada con mucha variedad y que funciona tremendamente bien para que nos demos cuenta de lo que es el horror de la guerra, ¿de acuerdo? Con un reparto simplemente aplastante, que están todos simplemente a maravilla, una edición de sonido simplemente descomunal y que ha sido una de las grandes sorpresas para mí de este año. Otra película a remarcar es Better Man, posiblemente la película más accesible al gran público y posiblemente una de las más olvidadas. Una película que salió en enero del año pasado, que llevó poquita gente a las salas, pero que la que lo pudimos ver, pues nos ha parecido uno de los grandes aciertos. Cómo van contando la historia en este biopic sobre el cantante Robbie Williams, sin dejar básicamente nada de lo que han sido, pues, cada una de las facetas de este actor, desde la complicada relación que tiene con su padre, los problemas paterno-filiales, sus problemas con las drogas, la relación con una de las All Saints, las disputas con los Gallagher, cómo va formándose el que fue su primer grupo hasta que luego finalmente acaba Robbie Williams por su cuenta y cómo finalmente acaba encontrando la redención. Cada número musical simplemente es pura fantasía, o sea, cómo están hechos algunos números, como por ejemplo el de Rock DJ, que es un plano secuencia y está tratado simplemente de forma increíble, o cómo hacen cada una de las transiciones entre cada una de las escenas, es simplemente de 10. Una de las películas más disfrutonas de este año y que mejor os lo va a hacer pasar. Pero se ha hablado de la que es la más accesible, toca hablar de la que posiblemente sea la menos accesible para mí de estas cuatro, como es Valor Sentimental, la película de Joaquin Trier, y que pese a que es la menos accesible al gran público, sin duda es la que más está gustando de este año y que parte como favorita a la temporada de premios este año en categoría de película de habla no inglesa en los premios Globos de Oro, Oscars de este año y que va arrasando, ¿de acuerdo? Una película que, pese a que tiene toques cómicos, porque tiene momentazos cómicos bastante buenos, señor Stellan Skarsgård, el cual, por cierto, va a estar nominado junto con gran parte del reparto de esta película. Tiene momentos que nos sabe sacar una sonrisa y que no deja de dar
tollinas para todo el mundo, porque tiene un par de tollinas muy grandes para Netflix. Al final es un drama en el que básicamente nos está contando los traumas de una familia encabezada por Stellan Skarsgård y que afecta también al personaje de Renate Reinsve, una de las hijas, y cómo se utiliza el cine, el teatro, para curar cada una de las heridas de esta familia. Una de las mejores apuestas de este año, con grandes actuaciones, porque Skarsgård está genial. Está genial también Renate Reinsve, pese a que sigue haciendo de nuevo el mismo personaje. Para mí, una de las grandes taras de esta película, y es a ver si esta mujer sabe hacer otro papel que no sea siempre este tipo de papel, decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Con otros compañeros de acto que simplemente lo hacen de maravilla, ¿de acuerdo? Y que plantea cosas bastante interesantes de cara a lo que es, pues, el guión de la propia película. Ya os digo, una película que evidentemente tenía que estar sí o sí en este apartado. Si nos vamos a comedia, pues aquí solamente yo creo que hay tres que mencionar, ¿de acuerdo? Me he dejado por debajo, por ejemplo, la película Eternity, que me parece una buena comedia romántica este año, pero a destacar, pues yo destacaría tres. Hay que decir que entre estas tres, las cuales me parecen pues hacer un poquillo trampa con las tres películas, ¿de acuerdo? Evidentemente habría que destacar un nombre que sería Richard Linklater, quien nos ha dejado, pues, sin duda alguna, dos de las mejores películas de este año. Hay quien dirá de que es un año flojo para Linklater, yo no comparto esa opinión, lo siento mucho, porque las dos películas me han hecho disfrutar como un enano dentro de lo que es una sala de cine, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la primera película puede que sea la menos accesible para el gran público. Evidentemente, estoy hablando de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague es una película que o te interesa mucho este tema, como es por ejemplo mi caso, o igual te echa para atrás. Una película que de lo que te está hablando es de cómo se creó este movimiento cinematográfico en Francia y de cómo se está rodando, pues evidentemente, una de las películas insignia de este movimiento de cine, ¿de acuerdo? Como es Al final de la escapada, de manos de Godard. La película es una carta de amor al cine por cómo va utilizando todos y cada uno de los personajes que había dentro de este movimiento, desde el propio Godard hasta pasando a actores como Jean-Paul Belmondo o incluso otros directores de cine, los cuales se van presentando, cómo te van poniendo, por ejemplo, películas en ciertos momentos que surgieron con este movimiento. De hecho, hay un momento en la que están los 400 golpes por ahí y que sabe sacarle una sonrisa al espectador. Mientras que todos los personajes saben aportar algo a la cara de hacer al final de la escapada al propio Godard. Un personaje que aquí se gana nuestras simpatías pese a que era pues bastante tiránico, hay que decirlo, en la realidad a la hora de hacer sus películas y que además pues tenía su particular forma de rodar una película, ¿de acuerdo? Me parece uno de los trabajos más interesantes que se ha hecho este año. Ya os digo, puede que no interese a todo el mundo porque al final es contar literalmente eso, contar por un lado cómo se crea la Nouvelle Vague y contar por otro cómo se crea esta película. Película basada básicamente, o hecha básicamente en francés, ¿de acuerdo? En idioma francés, primero para además para el bueno de Linklater y además en blanco y negro y tres cuartos, con lo cual pues hace aún más inaccesible para cierto sector del público esta película, pero que si te interesa el tema, pues evidentemente te lo vas a pasar como un gorrino en un charco, ¿de acuerdo? En un charquito de lodo, esto hay que decirlo. Y la segunda, la más accesible para el gran público y la que más alegría me ha dado este año, pese a que, tristemente, hay que decirlo, me da que en las salas poca recaudación va a hacer o poca recaudación ha hecho, ya que se ha estrenado hace unas cuantas semanas ya en las salas de cine, es Blue Moon, ¿de acuerdo? Blue Moon, ya sabéis que es una película de un solo escenario, es decir, muy teatral, en la cual no vamos a salir de un bar para contarnos, pues, lo que es una de las últimas noches del letrista Torrens Lars, que me hace que es, o Lawrence Stars, me hace que es más el letrista, ¿de acuerdo? Después de tener que ver la obra musical Oklahoma, la cual pues había hecho su socio durante años
y que ahora tras él está consiguiendo el éxito, mientras que a Hart pues se le está olvidando, evidentemente. Gor- Parte buena de la película, pues unos diálogos ágiles, rápidos, certeros, que no dejan de tirar varias pullas a lo largo de la película, haciendo pues varios de los diálogos más potentes de este año y más certeros, ya os digo. Por otro lado, un Ethan Hawke que, lejos de estar irreconocible, vamos a decirlo así, debido al maquillaje y a cómo han utilizado la cámara para hacerle parecer más bajo, creo que logra una de las actuaciones más memorables de este año. El actor se come básicamente el show porque es su show. Aquí el amigo Linklater le ha dado un regalito directamente al que es pues, su actor fetiche y creo que se le nota muchísimo el cariño que por un lado tiene Linklater por el actor y por otro lado, el cariño que le pone el propio Ethan Hawke al personaje. Y no lo tiene fácil, porque tenemos por ahí a Margaret Qualley, el cual pues hace un papel bastante bueno. También está por ahí Andrew Scott, que simplemente maravilloso en esta película, hace un buen papel. Incluso el actor Bobby Cannavale, que hace del barman de esta película, está simplemente de 10, teniendo varios momentos más memorables de esta película. Yo os digo, una película que pese a que va a tener poca recaudación en taquilla, para mí ha sido de las mejores sorpresas de este año, mejor me lo ha hecho pasar y tenía que estar en este top sí o sí. Y ahora sí, llegamos a la que para mí es la mejor comedia de este año. Yo diría que es hacer un poquillo de trampa porque toca varios géneros. La tenéis aquí abajito, debajo de la película de Ethan Hawke, ¿de acuerdo? Y como no voy a ser de otra forma, es una batalla tras otra. Digo que hace un poco de trampa porque la película no solamente es comedia. Sí, está en los Globos de Oro en comedia musical, pero diablos, también tiene drama, también tiene thriller, también tiene acción, también tiene comedia. Toca varias cosas y parece ser que esto es una comedia. ¿Tiene momentos cómicos? Sí, muy buenos. Y ha dejado momentos simplemente memorables. La secuencia solamente de ver a Leonardo DiCaprio hablando por teléfono, tratando de compensar, de hablar con su antiguo grupo, es simplemente ya parte de las mejores secuencias de este año. El personaje de Benicio del Toro es simplemente para que le den una estatuilla a este señor. O sea, el papel que logra, que sirve de contraparte al personaje de Leonardo DiCaprio, siendo más tranquilo, más templado y siendo como uno de los líderes de los movimientos que se están generando dentro de Estados Unidos, es simplemente de Oscar, ya lo digo. Hay que hablar también de Sean Penn, que logra una de las mejores actuaciones este año, creando uno de los personajes más locos y bizarros que he visto este año. Creo que también es de cabe mencionar también la cinematografía que hace Paul Thomas Anderson, haciendo además una radiografía a cómo está en los Estados Unidos de estos últimos años, con todas las facciones que se han ido colocando y haciendo un repasito a todos ellos. O sea, me parece uno de los mejores trabajos que he visto este año y evidentemente tenía que estar aquí, además diciendo de que es mi número 2 de este año. Si los domingos era la primera, posiblemente esta fuera el número 2 de este año, ¿de acuerdo? Entonces, sí o sí, tenía que... Bueno, pues vámonos ahora con otro género que me gustó bastante, que es el género de terror, y el cual pues también me parece que ha estado bastante bien, desde películas como por ejemplo pueda ser Sinners, la cual para mí está por debajo de algunas de las que os voy a mencionar y que no le he podido meter. Al final me parece un refrito de Abierto hasta el amanecer, pero me parece que tiene cosas positivas, tanto en cinematografía, como utiliza el plano secuencia para contarte toda la música afroamericana desde sus inicios básicamente hasta la actualidad. Me parece que está bastante chulo, pero se queda por debajo de otros trabajos este año, como por ejemplo pueda ser Weapons, una de esas películas que sigue bebiendo en ciertos momentos de folk horror, que sí, me parece que tiene una buena narrativa jugando con cómo van contando la historia para que resolvamos finalmente qué está ocurriendo, pero que me parece que tampoco debe estar entre los números unos de este año. ¿Disfrutona? Sí, y mucho, y tenía que estar en esta lista. Me pasa un poquito como Together.
Together me parece una película pues de las más divertidas que ha habido pues este año, ¿de acuerdo? Quizás junto con otra película que también bebe mucho el mismo género como es el body horror. Y es que también está por ahí la hermanastra fea de Cenicienta, que me parece que ha sido de las más divertidas y de las más aplaudidas este año, ambas en Sitges, ambas body horror y cada uno pues con temáticas. Uno es ridiculizar el cuento de la Cenicienta para tratar ciertos temas como pueda ser el tema de la belleza y cómo utilizamos los cánones de la belleza a día de hoy, con lo cual es una película interesante y que tiene un final que es simplemente de traca. Y Together, pues una película que te habla sobre todo de las relaciones y sobre todo de las relaciones pues, que pueden llegar a ser un poquito tóxicas. Creo que los efectos prácticos de esta película funcionan a las mil maravillas para ser un body horror y ha dado pues varias de las secuencias más potentes de este año. Y tenían que estar aquí, ¿de acuerdo? Pero yo quiero resaltar sobre todo tres películas este año que para mí han sido de auténtico aplauso. Vamos a empezar quizás por la más olvidada de este año, la más antigua, por así decirlo, como es Heretic, una película que para mí ha sido toda una sorpresa dentro de este año, de A24, con un Hugh Grant enorme que hace un papel de villano que le sienta como un guante, calmado, tranquilo, sin tener que recaer en grandes sustos, que sí es cierto, en su parte final va cayendo un poquito, pero que ante todo lo que nos está hablando es de las religiones y de sus parecidos entre ellas, haciendo varios símiles, los cuales algunos de ellos son de puro 10, ¿de acuerdo? Una de las películas más disfrutonas de este año, con unos diálogos hábiles, unos diálogos potentes y un Hugh Grant que te lo hace pasar pues como un crío y que para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este año. Y hay que sacar también, evidentemente, Frankenstein, ¿de acuerdo? Ya sé que habrá gente que diga, pues mira, a mí esto no, a mí me lo ha hecho pasar como un crío, una película que recoge todos los elementos del cine de Guillermo del Toro, que me parece que es una versión bastante acertada, pese que realiza cambios de lo que es Frankenstein, y que me lo he pasado teta con ella. Pero si nos vamos a lo que es terror con, de verdad, dentro de estas películas, para mí la número uno es Bring Her Back, ¿de acuerdo? O Devuélvemela, que es como se llama aquí la película en España. Película que cuenta con una titánica Sally Field, eh, que está dirigida además por los hermanos Philippou, que ya nos habían traído Talk to Me en ocasiones anteriores, y que ante todo pues trata de temas de superar el duelo, ¿de acuerdo? Hay que decir que la película deja varias de esas secuencias que a uno se le clavan en el alma cuando las está viendo, muy dolorosas de ver, especialmente un par de ellas que tienen que ver con un niño y que han sido una de las grandes sorpresas de este año en el género de terror. De hecho, es mi número uno de terror de este año y me lo ha hecho pasar como un niño pequeño. Si nos vamos a thrillers, creo que hay ante todo pues tres películas que me han marcado este año. La primera de ellas es Un fantasma en la batalla, película que tenéis en plataformas Netflix española y que como temática pues tiene ETA y lo que fue la desmantelización de cómo se cargaron a esta banda terrorista, ¿de acuerdo? A través de ciertos años. Una película que está dirigida por Agustín Díaz Llanes y que evidentemente tiene muchísimos ecos, pero muchos, de la película La Infiltrada. La película además utiliza muchísimo vídeo de archivo para que podamos entender mejor ciertos actos que cometieron esta banda, para que veamos pues, las atrocidades que hacían y cómo se perpetraban. Y me parece que es un viaje pues bastante ameno y que ha sido pues de lo mejor de este año para mí en cuanto a cine español y la quería remarcar como thriller de este año. Y evidentemente pues luego hay otras dos películas que me han gustado mucho. Una es 13 días, 13 noches, película francesa que creo que está en Movistar Plus, si mal no recuerdo, y que está dirigida por Martín Bubulón, que ya había hecho otras películas como El Conde de Montecristo, junto con su hermano, o las dos películas de Los Tres Mosqueteros, tres películas que además
particularmente me gustaron mucho y que han tenido bastante aceptación entre el público que han podido ver estas películas, especialmente El Conde de Montecristo. Y que aquí hace una película, un thriller, basado básicamente en la guerra de Afganistán y cómo la embajada francesa pues tuvo que dejar evidentemente Kabul ante la toma pues de los que son los ciudadanos de allí, básicamente la organización que allí se encontraba con toda la violencia que ello básicamente pues suponía, ¿de acuerdo? Decir que la película es una americanización que me parece que funciona tremendamente bien sobre todo lo que son esos hechos, películas que te recuerdan muchísimo a otros, como por ejemplo En Tierra Hostil, y que ya solamente con el inicio me habían ganado, mostrando toda la crudeza, toda la fatalidad de lo que acometieron durante estos días, ¿de acuerdo? La película tiene un pulso bastante firme, buenas actuaciones, porque están por ahí ciertos actores, de hecho. Rochit Zen, que es su protagonista principal, me parece que hace un trabajazo, o Lina Coudry, que es la otra protagonista de esta película, lo hace muy bien, y que además, ya digo, o sea, sabe manejar la tensión muy bien a lo largo de toda la película, sobre todo en escenas de interrogatorios, eh, que simplemente hacen que pasemos un gran rato y que estemos en tensión todo el rato de esta película, y quería dejar constancia de que me había gustado. Pero si nos vamos a thrillers, para mí, una de las que ha sido una de las grandes sorpresas de este año, pese a que había críticas bastante negativas de la película y tal, ha sido Nuremberg. Nuremberg, película que cuenta con un reparto encabezados por Rami Malek y un enorme Russell Crowe en la piel del señor Goering, lo que era el primero de a bordo de Adolf Hitler y que básicamente recupera un poquito un género pues que teníamos bastante perdido como era el thriller judicial para contar todas las atrocidades que se cometieron durante el Holocausto nazi a base de bien y me parece que tiene uno de esos elencos pues que funciona a las mil maravillas. Tenemos ahí actorazos no obstante como Rami Malek que hace de ese psiquiatra que en ciertos momentos pues va a tratar a el personaje de Gering, a un Russell Crowe que se lo está pasando como Pedro por su casa, sino que además, pues evidentemente vais a dejar que lo mire, tenemos a otros miembros de reparto como, un momentín, por favor. Tenemos a Leo Budal, que para mí, bueno, es el que está un poquito pues por debajo y tal, pero también están John Starley, que hace un buen papel. Tenemos a figuras como Richard E. Grant, que tiene un papel, aunque menor, bastante importante y potente, sobre todo para su último acto. O a Michael Shannon, que sabe hacer a las mil maravillas el papel que le toca, al cual pues le encargan la nada fácil tarea de tener que juzgar a todos estos señores que provocaron lo que provocaron. Me parece una película que como entretenimiento, pese a que dura 140 y tantos minutos de duración, tendría que miraros más o menos la ficha, pero una película de 148 minutos, ¿de acuerdo? Me parece que se pasa volada y que sobre todo destacar a Russell Crowe, que vuelva a ser el Russell Crowe que todos queremos ver, que nos hace pasar un gran rato y que se aleja un poco de estos últimos papeles que ha hecho, que es como de, mira, Russell, amigo. Igual deberías dejar de hacer exorcismos por ciertos lugares y volver a ser actor de una maldita vez. Y aquí da la talla, sigue siendo él, ¿de acuerdo? Entonces, para mí estos son los tres thrillers de este año. Y bueno, vamos a ir terminando, nos quedan dos secciones de cosas que recomendar, ¿de acuerdo? Vámonos si queréis primero con la acción y acabamos con la animación. En acción, vamos a ver. Yo creo que hay dos películas que nos lo han hecho pasar bastante bien. Si bien es cierto que los dos grandes blockbusters de este año han sido, por un lado, Misión Imposible de Tom Cruise en su última película, y que nos lo ha hecho pasar bastante bien, sí que me parece que no llega a la calidad que yo esperaba, sobre todo porque en emoción, yo lo siento, sobre todo en su acto final, me dejó frío. La película me la estaba haciendo pasar como un niño durante sus casi 3 horas de metraje, pero el final es como de, pero ya está. No, si es que casi podríais hacer otra película más. O sea, esto no da pinta de que sea una última película.
me importa un pimiento lo que pase al final. Entonces, para mí se queda un poquito por debajo de la que mejor me lo ha hecho pasar, que es Fórmula Uno Movie, ¿de acuerdo? O Fórmula Uno simplemente. Película con un elenco que funciona a las mil maravillas, con un Brad Pitt que hace un buen papel, con un Javier Bardem enorme para el papel secundario que tiene, con Kerry Condon, que le sabe dar muy buena dupla, y que además cuesta con la dirección de Joseph Kosinski, que ya lo habíamos tenido en películas como evidentemente Top Gun Maverick, ¿de acuerdo? O incluso Tron Legacy, que son dos películas que al final las disfruto un montón. Y que aquí lo que hace es hacerte un blockbuster rollo, pues, años 90 con todo lo que ello conlleva, todos los clichés de este género, que tiene unos cuantos y no lo oculta, con la música del propio Hans Zimmer, con una historia que básicamente es volver a intentar ser el número uno, con ese personaje que es Brad Pitt, con ese pique entre dos personajes, como es el personaje principal y el que va a ser el rival durante gran parte de la película. Y me lo hizo pasar enormemente con cada una de las carreras que se están dando dentro de esta película, las cuales están rodadas simplemente de forma magistral y hacen que la película pase volada. Había que estar. Evidentemente, hay otras películas que también hay que remarcar, porque pese a que estas dos son las dos más potentes, no me quería dejar, por ejemplo, películas que me han hecho pasar también como Ballerina. Una película que es un spin-off de John Wick, que se queda un poquito por debajo de estas dos que os menciono, con una Ana de Armas que se roba la película enteramente y evidentemente, estando ahí como productor Keanu Reeves, evidentemente el señor Wick pues iba a aparecer por ahí también, haciendo de las suyas y haciendo pues que el espectador se lo pase muy muy bien, ampliando además un poquito el lore de todas estas películas y teniendo secuencias de acción que pese a que quizás no sean tan potentes como en John Wick 4 o en las primeras películas de John Wick, funcionan tremendamente bien, ¿de acuerdo? Y por último, película de acción que hay que remarcar, que ha sido de las poquitas últimas que he visto este año y que si con la primera ya me habías ganado, con esta segunda me has hecho que me lo pase como un niño pequeño, que es Sisu 2. Sisu 2 es una de esas películas que pese a que ya pensabas que no te podían sorprender más, llega la segunda para decirte, no, espérate, si tenemos todavía más cositas que contarte de este señor y de cómo va cargándose a todos los nazis que se pueda por el camino. Y además en esta vez cuenta con Stephen Lang como villano principal y te lo hacen pasar como un niño viendo cómo va sobreviviendo y cómo se los va cazando a todos de cara a lo que es el pasado del personaje principal. Escenas loquísimas, con muchísima sangre, mucha violencia, que no se cortaba nada y que incluso en ciertos momentos hacen cierto homenaje a Mad Max Fury Road y les sienta simplemente de maravilla. Entonces, me lo han hecho pasar sumamente bien dentro de lo que es el género de acción y yo no podía dejar de recomendarosla, ¿de acuerdo? Y para terminar, vámonos con el cine de animación. Cine de animación que también ha tenido un muy buen año, sinceramente. Hay películas que nos han llegado al alma, otras que nos lo han hecho pasar como niños pequeños, y incluso las películas de anime, pues han tenido su aquel en este año. Películas como, por ejemplo, y vamos a empezar desde el principio de año, como Flow, una película letona que pese a que tiene algunos fallitos, sobre todo en la narrativa de la propia película, cuenta con una animación simplemente espectacular, con estos animales y cómo van relacionándose entre ellos. Y que además, qué leches, se ganó el maldito Oscar de este año en película de animación, con lo que ha sido básicamente la alegría de muchísima gente. Y tenía que tener aquí pues un reconocimiento y ser una de esas mejores películas de animación de este año, ¿de acuerdo? Luego hay otras películas un poquito por debajo, evidentemente, películas como Bad Wish, por ejemplo, Bad Wish 2 o Tipos Malos 2, como lo queréis decir, ¿de acuerdo? A mí me han sacado una sonrisa cara, no esperaba absolutamente nada de esta película, me pasa igual como con Zootropolis 2, que no esperaba nada de ella, y me han hecho pasar un muy buen rato y demostrarme que se puede hacer una muy buena secuela de animación siempre y cuando se sepa lo que se quiere contar. Son películas que están bastante parejas por cómo funcionan con animales que hacen papeles casi como si fueran humanos, con un par de personajes protagonistas que funcionan básicamente de la misma forma, pero que saben ampliar un poquito el universo en el que se basan y que te lo hacen pasar como un niño.
Luego, películas como Predator, Kill or Killer, otra de esas películas que me lo ha hecho pasar como un niño y que uno se pregunta cómo con otras películas de la misma saga, como ha sido la última de Predator, ¿qué demonios está pasando ahí? Pero Kill or Killer a mí me ha hecho disfrutar muchísimo contada en 3 episodios, en 3 épocas diferentes y viendo cómo un Predator se tiene que comportar de verdad, cazando a los humanos, coleccionando humanos de diferentes épocas y preparando terreno para quizás algo mucho más grande y más gordo. Y tenía que estar aquí, evidentemente. Pero para mí, si hay una película que me ha conquistado este año, esa es Kimetsu no Yaiba, el Castillo del Infinito. Primero porque, y no lo oculto, ¿de acuerdo? Soy fan de esta serie, entonces esto era una película de visionado absoluto por mi parte, de una forma o de otra. Una película que dura casi 3 horas, que sí, que puede que si no te guste demasiado esta serie, pues evidente, peca de duración de metraje, pero es que me parece que está perfectamente contado el arco en el cual quiere adaptarse, pese a que ya sabéis que se va a dividir en 3 películas y que esto solamente es el comienzo, es el inicio. Y aún así me parece una de las mejores películas del año por cómo llevan las secuencias de acción, por cómo tiene la animación, por cómo van jugando con todos los personajes y hace que te lo pases en grande. Y sea la gran, de hecho, la gran favorita de este año también está nominada a Globos de Oro y deja por debajo otras 2 películas que también me han hecho pasar bien, como por ejemplo es Chainsaw Man, a trazo de el arco de Rece, que me parece que también, pese a que dura menos, tiene unas muy buenas animaciones y buenas escenas de acción, o K-Pop, una de las favoritas de este año, las Demon Hunter, que me parece una película que cumple y que sobre todo va a hacer que los chavales más pequeños pues gocen con todo eso, con unos temas bastante buenos y que cuenta una historia con varios puntos a tratar que básicamente la hacen de manera bastante fácil y sencilla y funcione bastante bien. Pero yo lo siento, Kimetsu no Yaiba es que se las come literalmente a todas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son mis películas favoritas de este año de animación. Y poco más que decir, chicos. Este ha sido mi top. Bueno, más que mi top, mi repaso a este año de mis películas favoritas, pues de las que he ido viendo dentro de los géneros, ¿de acuerdo? Ya os digo, no ha sido un top como tal, ha sido más un pequeño repasito con mis cosas positivas. Vendrá el vídeo con las que menos me han gustado este año, que de aquí nos echaremos unas buenas risas. Y como os he dicho al principio del vídeo, chicos, si queréis dejar vuestra lista de películas que más os han gustado, que menos, sin faltar al respeto, por favor, que no hace falta faltar al respeto a absolutamente nadie, porque plantee sus propias ideas, siempre es bien recibido en comentarios, ¿de acuerdo, chicos? Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado este repasito que os he hecho de mis mejores películas y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.